Nació en Francia, vivió en México, pero se siente muy uruguayo. El fútbol y la música son dos de sus grandes pasiones, al punto que en un momento tuvo que definir si seguía jugando al fútbol de manera profesional o si se dedicaba a la música. Tocó y compuso para diversos géneros. Su música llegó a la televisión, al cine, también al ballet. Esta noche estaremos hablando con uno de los músicos uruguayos más destacados. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Bohemio, 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 sensacional. La hinchada te está gritando, Wander querido, siempre a triunfar. La hinchada te está gritando, Wander querido, siempre a triunfar. Bohemio, Bueno, y aquí en Lado B, hoy en la pantalla de TV Ciudad y en el estudio de nuestro canal nos recibe Luciano Superviel. Recibimos a Luciano Superviel, está acá. ¿Cómo andas, Luciano? ¿Qué tal, Will? ¿Cómo estás? Gracias por... Es un gustazo. por ¿Te la gustó el bienvenida. disparador? ¿No? Sí, Supongo que te lindo, ha gustado. lindas imágenes. Ahí, bueno, formaste parte de ese himno que estamos Sí, estábamos exactamente. viendo, ¿no? Sí, esa versión del himno tradicional de Wanderers es una especie de reversión que hicimos. El que canta es Roy Berocay y Facundo Pérez, sí. Pérez, hijo de Maxi, Maxi. Pérez. Y bueno, nada, en un momento me pidieron ahí de Wanderers de hacer esa versión y bueno, fue un lindo homenaje. Y en el título jugábamos un poco con el músico más bohemio, ¿no? Por eso de que dicen de que los músicos son bohemios. ¿Te cae eso o no? ¿Cómo lo ves? Y bueno, hay algo de eso. ¿Hay capaz algo que de eso? Sí, el músico, el artista en general, ¿no? Hay momentos de la vida en que hay que dejar un poquito de lugar a la bohemia, Ajá. a la cosa así más distendida espiritualmente. Yo recién en la introducción hablaba de todo lo que has hecho. En realidad dije algunas cosas porque tenés un montón de experiencia, más allá de que sos joven. Si me pongo a repasar tu currículum se nos va el programa. Hoy estás en un montón de cosas interesantes. Estuviste con una gira de la Comedia Nacional por España. Estás metido en ese proyecto que es lindísimo. Seguro para vos es un gran desafío también, ¿no? Sí, divino proyecto con la obra Constante de Gabriel Calderón. Sobre un texto de Calderón de la Barca. Y bueno, nada, mi primera experiencia en teatro y fue todo meterme en un mundo súper rico, desconocido para mí, pero rico, con muchísimo talento ahí metido, aprendiendo un montón. Y bueno, tenemos un montón de funciones todavía en la Sala Verdi, quedan varias funciones. Estuvimos en España haciendo la gira de presentación en un festival de Almagro muy importante de teatro, así que nada, súper copado con ese proyecto. ¿Y cómo fue la respuesta de la gente, no? Porque son artistas uruguayos que salen a mostrar su producto. Estuvo muy bien, le fue muy bien a la obra, tuvo muy buenas críticas. Como te digo, el mundo del teatro, digamos, no es algo con el que yo tenga como de tanta familiaridad como para entender, pero la realidad es que el público quedó fascinado. Yo no hice toda la gira, hicieron más presentaciones, yo volví, pero tenía cosas que hacer acá también, pero está buenísimo. La gente conecta de una manera también capaz que distinta en España que acá, fue algo de lo que pude notar, pero siempre con muchísimo respeto y bueno, la obra, el texto estaba buenísimo, o sea que funciona muy bien. Naciste en Francia, a los 4 te vas a México, después al Uruguay, ¿no? Con el regreso a la democracia, volvés al Uruguay, sí. A los 8 años. A los 8 años. Y vos decís un poco que te sentís muy uruguayo, más allá de que tenés un poco de todo, estos dos países, ¿no? Sí, bueno, es el lugar donde crecí, donde más tiempo viví y obviamente hay cosas que tienen que ver o sea, el hecho de haber viajado mucho sí me ha condicionado mucho y creo que mi visión de Uruguay también está muy condicionada por el hecho de haber viajado mucho. Es decir, quizás si siempre hubiera vivido acá, también mi uruguayidad sería diferente, vamos a decirlo. Pero ese es el lugar donde más tiempo viví, donde más interactué.
Más allá de que conservo muchos lazos con Francia, algunos con México no tantos, Ajá. y viví en España también un tiempo, más corto, pero también son cosas que te van también generando ahí una personalidad. Claro, ya vamos a ir a tus influencias, si se quiere, pero la música siempre estuvo presente desde que vos eras chico y en Francia también con figuras importantes, ¿no? Citarrosa, Biglietti, El Sabalero, esa pata uruguaya musical estuvo presente siempre. Sí, sí, bueno, mi viejo lo conocía muy bien a Sabalero, a Biglietti, también muy amigos. Citarrosa no sé, digo, seguro lo conoció, pero yo personalmente nunca, pero sí con Biglietti y con el Sabalero recuerdo haber estado de chico en conciertos allá. Mi viejo estaba muy metido también con las asociaciones de apoyo a los, bueno, a los presos políticos y también a los digamos, los que se habían ido. Entonces, incluso en México también recuerdo haber ido a conciertos del Sabalero y bueno, había como una... Si bien mi viejo no es artista, había una vida cultural Claro. Ahí alrededor. Y a México te toca volver a tocar, porque vas con Bajo Fondo, ¿no? En su momento. Exactamente. La primera vez que volví a México después de más de 20 años de haber vivido fue con Bajo Fondo y estuvo buenísimo. Yo... Me pasó eso, como que mi vínculo con México se mantuvo a través de las personas. Digamos, he conocido varios mexicanos, incluso que viven acá en Uruguay, amigos. Y cuando volví, como que se despertaron un montón de sensaciones que conservaba con el tiempo, que había olvidado que estaban ahí presentes, pero sí, fue un lindo momento. Y después de esa vez, he vuelto varias veces a México. Y nada, es un país con el que, al que también le tengo mucho cariño. Claro, un país muy importante para un montón de uruguayos, ¿no? En dictadura Seguro. fue un refugio Sí. impresionante, y muy importante y clave también Sí. para muchos uruguayos que la pasaron mal, que tuvieron que irse además. Pero aparte te toca volver con un proyecto que fue formidable como Bajo Fondo, que además marcó algo importantísimo en el Río de la Plata. Eso también debe haber significado bastante para vos, ¿no? Formar Sí. parte de ese colectivo también. Sí, fue impresionante todo lo que pasó con Bajo Fondo. Yo creo que por suerte nosotros cuando empezamos a trabajar con Bajo Fondo no fue en ninguno de los casos de los integrantes de la banda fue nuestro primer proyecto. Es decir, ya sabíamos lo que era vivir de la música, lo que era construir un proyecto, lo difícil que es construir un proyecto. Entonces, durante todas las etapas de Bajo Fondo supimos como realmente valorar lo que estamos viviendo, más allá de que en realidad nunca fue una banda de gran éxito comercial. O sea, nunca hicimos esas giras tipo de meses y meses como hacen las bandas más exitosas, vamos a decir, y Bajo Fondo en algún punto se convirtió como banda de culto, pero digamos, comercialmente nunca fuimos una banda de vender millones de discos, ni mucho menos. Sin embargo, como te digo, ¿viste? Nos agarró en una etapa de nuestras vidas que no éramos tan jóvenes, y igual éramos bastante jóvenes, pero pudimos realmente en cada una de las etapas disfrutar el momento y ahora con el tiempo darnos cuenta que sí, dejamos una huella y supimos disfrutarlo en todo su proceso. Claro, yo en la introducción hablaba un poco y bromeaba con que el fútbol y la música estuvieron y están presentes hasta el día de hoy, ¿no? Vos jugás muy bien al fútbol, yo le cuento a la gente. Vos vas a decir que no, pero jugás muy bien al fútbol. Delantero todavía. Sí, ¿no? todavía sí, Ahí pero está. bueno, está. Bueno, pero en un momento te llegaste a plantear dedicarte al fútbol. Sí, pero y muy estaba chico. la música ahí también. Sí, Fue como sí. una... Sí, yo jugué al fútbol, baby fútbol en México y después arranqué acá en Uruguay cuando vine primero practiqué en River, después estuve en Wander donde anduve un poquito mejor, pero rápidamente, te diría muy chico, ya me di cuenta que era como un nivel de esfuerzo que me faltaba, ¿viste? Condición. Ahí ya hay filtros muy grandes ahí, por ejemplo, cuando pasás de la cancha chica a la cancha grande y yo no estaba a la altura de seguir mi carrera. O sea, tendría que haberme esforzado mucho más. Y ya en esa época tenía esa competencia con la música dentro de mis intereses y tempranamente opté por la música. ¿Y cuándo te diste cuenta que la música, desde una perspectiva profesional, iba a ser tu fuente de trabajo? O sea, dijiste, bueno, me dedico a esto porque capaz que me puede ir bien. ¿Dónde haces el clic ahí? Yo te diría que el clic fue al revés. Desde siempre yo como que estaba súper convencido de que la música iba a ser mi vida y me iba a dedicar a eso. Y ya más de grande, cuando realmente empecé a confrontarme con la situación de dedicarme a eso, ahí empecé a dudar. Dije, bueno, no es tan fácil como pensaba, ¿no? Llego a trabajo, entonces como que tuve algunos periodos de mi vida en el que tuve que tomar también algunas decisiones, digamos, siempre alrededor de la música, pero también
ver otras posibilidades laborales, más relacionadas con la academia, dice el conservatorio. Entonces, las dudas empezaron a llegar un poco más de grande. Y después, en cierto momento, como que fluyó más y empecé a trabajar realmente. Y bueno, hoy en día ya como que no sería capaz de hacer otra cosa que música. Yo decía Creo. recién, claro, digo recién, ¿no? Vos jugás muy bien al fútbol, sos un músico extraordinario, uno de los mejores de nuestro país, por más capaz que me vas a decir que no, pero ¿cuándo te diste cuenta que eras bueno para la música? A ver, yo siempre sentí como en algunos aspectos cierta facilidad, o sea, desde muy chico sacaba canciones de oído, tocaba el piano, tocaba la guitarra, entonces como que siempre tuve esa sensación de que tenía condiciones para hacerlo, pero también cuando empecé a estudiar más seriamente en el conservatorio, empecé a confrontarme con mis limitaciones y estar con pares que eran mejores que yo. Que eran mejores en lectoescritura, mejores técnicamente. Entonces, eso también fue un choque y como que también bastante joven empecé a entender que las limitaciones hay que incorporarlas como algo propio, digamos. No hay que tenerle miedo a las Bueno, limitaciones. eso es una muy buena enseñanza para un montón de Sí. chiquilines que tienen, para cualquier área, el decir, incorporo en lo que capaz que no soy bueno para tratar de Exactamente, mejorar. pero yo creo que, a ver, a mí me gustaría preguntarle a tipos como Messi o esos tipos que son los mejores en lo que Ajá. hacen. ¿Qué piensan de esto que vos me estás preguntando? ¿Viste? Yo no sé, porque para mí la vida es muy diferente a eso. O sea, no me siento el mejor, pero lejos de eso, ¿viste? Realmente mi trabajo sí siento que tengo como condiciones para hacerlo, pero hay mucho que aprender y mucho que trabajar para hacer lo que hago. O sea, es una forma de convivir con la limitación, digamos, Por ¿no? supuesto. Sí, sí. Es interesantísimo eso también. Y eso te pasó desde chico. Sí, sí. Bueno, desde chico como que tenía esa ilusión de que todo era fácil, pero más que nada cuando empecé a estudiar más seriamente, ahí me di cuenta que para algunas cosas concretamente de la música no era muy bueno, ¿viste? Pero bueno, se aprende y todo el tiempo se aprende. Hay pila de cosas que me cuestan un montón hasta el día de hoy y está bueno también porque ahí generás como complemento con otros artistas con los que te juntás, ¿no? Hoy justamente estaba trabajando con Gabriel Casacuberta y con Juan Campodónico, estamos componiendo justamente para Bajo Fondo nuevos temas y está buenísimo laburar de esa manera porque yo capaz que estaba sentado al teclado y tenía como la habilidad de llevar una idea que se le ocurrió a Juan, ¿entendés? Como que había una cosa realmente complementaria que estaba muy buena. Recién decías, ¿no? Tenía de chico la facilidad de poder sacar un tema de oído, capaz que a los pocos segundos, ¿no? ¿Cuándo aparece el piano? El tu vida? piano aparece bastante temprano, aunque no es mi primer instrumento. Yo primero empecé tocando la guitarra, Sí. un poco a imagen de mi hermana, que es un poquito más grande y ella ya tocaba la guitarra. Y el piano yo creo que lo empecé a estudiar a los 12 años, concretamente. Lo que pasa es que yo ya tocaba, tenía teclados y como que sacaba de oído, pero estudio así más clases de piano, creo que a los 11, 12 años. Ujú. Y a partir de ahí fue Y a un partir de antes y ahí un como después, que ¿no? Con el se piano. transformó en mi instrumento, ¿viste? Con el que me identifiqué y dije, esto es mi instrumento. Pero antes que eso, como te digo, yo era más la guitarra, ¿viste? Era como más en la escuela y eso, cantábamos canciones. Me sentía más por ahí. Ujú. Has tocado con un montón de artistas, has formado parte de un montón de proyectos exitosos. No sé, por mencionar uno, tenés un vínculo muy importante con Jorge Drexler, formaste parte de discos importantes de Drexler, pienso en Frontera, en el SEA, que marcan un poco la carrera de Drexler. Ahí formaste parte de esos discos y después giras con él también por todo el mundo, ¿no? Muchos años trabajando con Jorge en sus discos y en las giras, como Claro. decís. Y nada, y en distintas etapas también, porque yo trabajé en el primer disco que yo trabajé, en realidad fue Frontera, que tuve como un rol un poquito más de invitado. Ya en el disco SEA, que fue el siguiente, ahí sí me metí más en el proceso de producción junto a Juan Campodónico y Carlos Casacuberta y Jorge. Y a partir de ahí sí hubo como varios años que lo acompañé a Jorge en vivo y en los discos. Y después pasaron varios años y nos volvimos a juntar más de una vez y a trabajar en otros discos. Y bueno, nada, sí, ha marcado pila mi vida musical y mi desarrollo como artista, mi vínculo con Jorge, sin dudas. Yo, Luciano, miro tu carrera y me encuentro con que vos te estás reinventando todo el tiempo, porque has pasado por distintos géneros, por distintos proyectos, desafíos.
tu música, lo mencionaba recién, llegó al cine, a la televisión, el ballet, el teatro, más allá de todos los distintos proyectos. ¿Eso lo tenés presente vos y es como un desafío decir, bueno, vamos por algo que capaz que nunca hice? ¿Te lo planteás eso o se va dando solo? Sí, yo creo que hay un lado de curiosidad natural que siempre he tenido, y me gusta reinventarme y explorar nuevas maneras de, como de expresarme artísticamente, como esta experiencia ahora que estoy teniendo con el teatro, realmente afloran cosas que no saldrían de otra manera. Y siempre cada experiencia te deja un montón de herramientas para después, nada, te hacen crecer como artista, obviamente. Entonces, pero bueno, si yo tuviera que realmente decir cuál es mi centro, cuál es el lugar, yo sigo pensando que hacer discos y tocar en vivo mi música es el lugar en el que más cómodo me siento. Pero por ejemplo ahora, como te digo, bueno, también un poco por la pandemia en el que hubo que acomodar el cuerpo en muchos sentidos, me he volcado bastante a la música para el audiovisual. He hecho algunas películas y ahora tengo también un par de proyectos y estoy como muy motivado con eso. Pero como te digo, ¿viste? Son cosas que son como laterales para Ajá. mí. O sea, sigo pensando que hacer discos, a pesar de que no tengo muchos discos solistas, pero es ahí donde más cómodo me siento. ¿Y dónde está la inspiración? La inspiración está en muchos lugares. Eso también es algo que aprendí con los años. Que la inspiración en mi caso, y eso también seguramente puedes tener muchas respuestas diferentes de distintos artistas, es una cosa que no abunda. Más bien te diría todo lo contrario. ¿Ah, sí? Entonces, claro, yo como que voy recolectando ideas que aparecen y que a veces simplemente una idea que ni siquiera sé para qué es, pero que queda ahí, ¿viste? Como que aprendí con los años a capturar esas ideas, a veces escribiéndome una melodía, a veces grabándome una idea en el teléfono, a veces grabando en el piano, ¿viste? Pero como que en momentos y lugares inesperados a veces aparecen ideas musicales y como te digo, en una época era como que pasaban desapercibidas y volaban y se perdían y ahora trato de que no se pierdan, ¿viste? Ya como que aprendía, como te digo, en mi caso no sobran las ideas, entonces está bueno darles la importancia que tienen. A veces la mayoría de esas ideas no llegan a puerto alguno, ¿viste? Pero bueno, como te digo, es una cosa muy preciosa y muy valiosa. Y cada vez que viene un músico joven ¿viste? A preguntarme, pedirme consejos, yo lo que digo es, componé todo lo que puedas, o sea, hacé todo lo que puedas, porque de todas las cosas que haces, va a ser un porcentaje muy chiquito lo que realmente quizás trascienda en tu vida. Ha sido así en mi vida. Pero siempre lo importante es generar cosas, ¿viste? Tratar, sin pretensiones de que todo lo que haces sea maravilloso, porque no es así, y hasta el día de hoy que soy como un músico más grande, soy perfectamente consciente de que yo hago un montón de cosas, algunas funcionan mejor que otras, es imposible en el momento en que las hago darme cuenta. Ahora, es interesante eso, porque vos decís, logré como aprender a captar las ideas que aparecen, ¿no? Pero después hay un filtro, ¿no? Para decir, bueno, esto sí, esto no. ¿Cómo es ese filtro? ¿Qué tenés en cuenta para decir, bueno, esto va? Y ahí es donde entra la realidad de lo que es el proceso creativo, que tiene mucho de trabajo, de búsqueda, de experimentación, de apelar a las herramientas que uno tiene. Eso también es como otro, a veces que me piden consejos, ¿viste? Mientras más herramientas tengas, mejor, porque digo, es mejor no utilizar tal herramienta porque no querés que porque no podés, ¿no? Es como una frase medio hecha, pero realmente te da a la hora de empezar a construir algo sobre una idea, un montón de eso, ¿viste? De posibilidades de cómo abordarlo, mucho más versatilidad. Ujú. ¿Te inspiran otros músicos? ¿Escuchás otra música que Sí, te pueda servir de inspiración? sí, mucho. Sí, sí, Ajá. me gusta escuchar. ¿Qué estás escuchando hoy? ¿Hay algo puntual? Capaz que no, me decís que escuchás. Sí, acá de Uruguay sí hay muchas cosas que me gustan. Puntualmente, si te tengo que mencionar alguna banda, estos últimos tiempos estoy como súper copado con una que se llama Animales de Poder, que además las conozco, son amigas. Yo que sé, Franny Glass acaba de sacar un disco, yo que sé. Claro. De los discos así internacionales muy masivos, me gustó mucho, mucho el último de Rosalía, me parece también súper inspirador. Pero digo, en general escucho también bastante trap y nuevas tendencias, ¿viste? Artistas nuevos, trato de escuchar, ¿viste? Justo ayer estaba escuchando Dillom, un argentino, también no es nuevo, pero es muy joven, que me encanta lo que hace. En fin, es parte de mi trabajo también estar como medio atento a lo que sale y también escucho música de distintos géneros, ¿viste? ¿Y de los músicos que marcaron tu vida? Hay muchos.
puedo nombrar algunos que son artistas a los que como que he vuelto varias veces a lo largo de mi vida. Ahí aparece Mateo, es un artista que he redescubierto muchas veces. Aparecen, yo qué sé, los Beastie Boys, Claro. esas grandes influencias, después cosas más específicas como, yo qué sé, algunos DJs, ¿viste? Algunas cosas de la música francesa, Daft Punk, ¿viste? Esas son grandes influencias a las que he vuelto varias veces. Piazzolla, sin duda, Charly García es otro gran referente para mí. Pero bueno, como te digo, ¿viste? Más que artistas, yo como que siempre me he enfocado en discos, grandes obras, ¿viste? Que me han marcado mucho. Y ahí sí hay como épocas que, discos que aparecieron que como que marcaron una tendencia durante bastante tiempo en mi vida. Es interesante porque nombraste a Mateo y Mateo marca a Mucha a mucha la gran mayoría de gente, los músicos, muchos pero estilos. lo más interesante es que de distintos géneros aparte también, Sí, ¿no? sí. Está presente eso. Es muy, muy multidimensional su música, sus estilos, y, bueno, es un gran compositor, entonces, nada, sí, Ujú. es importante para mí. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la música? ¿Tocas todos los días? ¿Te dedicas todos los días a pensar qué es lo que se viene? ¿Cómo Todos los forma días, parte de tu rutina esto? sí, bueno, todos los días la música tiene una presencia muy fuerte porque es mi trabajo, y cuando no trabajo también hago música, trato de estudiar un poco. No todos los días puedo tocar, me encantaría poder tocar más, no todos los días puedo tocar, más que nada cuando tengo que preparar conciertos, pero si no, digo, a veces es escribiendo arreglos o produciendo. Ahora estoy grabando con distintos artistas, estoy haciendo un tema con una artista que se llama María Viola, estoy haciendo un tema con ABR, un rapero, bueno, son como distintas cosas que tienen que ver con la música y que no implican específicamente tocar. Ujú. Sos padre de 2 niños, ¿no? Padre de 2 niños, que también es una parte importante de mi día. Claro, Sí. yo te preguntaba de tu rutina, porque obviamente estás con ellos. 2 niños con 2 discapacidades, ¿no? Julián con síndrome de Down y Nina que tiene una enfermedad que es, Achondroplasia. claro, no que es muy el- común en Uruguay aparte, ¿no? No es muy común en el mundo. Es el tipo más común de enanismo. Hay en Uruguay algunas decenas, no mucho más, y es muy rara, es una enfermedad muy rara. Y bueno, está. ¿Y cuánto marcó tu vida, tu carrera, esta situación? Mira, yo te diría que marcó más, para ser también como muy sincero conmigo mismo, el nacimiento de Julián, que es síndrome de Down, porque cuando nació fue una sorpresa, no sabíamos, ¿viste? Durante todo el parto no había ninguna señal de que fuera síndrome de Down. Entonces, eso fue un proceso difícil, removedor. Aparte, el nacimiento de Julián implicó 20 días de estar internado. Entonces, fue un momento difícil, ¿viste? Y para el que hubo que hacer un duelo, digamos, ¿viste? Un proceso psicológico que también es muy, cuando en este tipo de situaciones uno espera un hijo y tiene otro hijo. Entonces, ese proceso hay que transitarlo y es normal, y una vez que lo transitas deja de ser un problema, ¿viste? O sea, hoy en día Julián, sí, por supuesto, tiene sus atenciones específicas que hay que tener y todo, pero para mí no es un problema, ¿viste? Realmente. Y cuando nació Nina fue distinto, porque Nina, nosotros con la mamá que falleció, ya sabíamos que había un tema. Entonces, como que de alguna manera nos preparamos y ya teníamos la gimnasia de haber... Entonces, si bien fue difícil, fue duro, no fue tanto. Rápidamente, o sea, entendimos que era una situación a la que había que acostumbrarse, y una vez que pasara ese periodo no iba a ser más un problema. Y tomando esa situación también, porque vos hablas del tema mucho, participás de distintas campañas también. Ujú, sí, Es una forma sí. también de quizás ayudar a otras personas. Sí, visibilizar, Claro. y sobre todo como integrar y, yo qué sé, el nivel de vida y de desarrollo intelectual que pueden tener las personas con síndrome de Down, por ejemplo, es muy importante, digamos, realmente llegan a niveles de autonomía. En algunos casos más que otros, obviamente, pero niveles de autonomía que también tienen que ver con el contexto en el que viven. Entonces, si vos tenés un contexto más favorable a que ellos puedan ejercer, trabajar o valerse por sí solos, digamos, les está fomentando también a ellos mismos, ¿viste? ¿Pensás que falta hablar más del tema acá en Sí, Uruguay? por supuesto, sí. Sí, comparado con otros países, sí, si bien se ha avanzado muchísimo y no es lo mismo hoy que hace 10 años incluso, Julián justamente cumple 10 años ahora, ha cambiado mucho por suerte, pero
sí, hay otros países donde está mucho más avanzado el tema. Ujú. Mencionabas a la mamá recién que falleció en 2019 Sí, por cáncer de mama. sí, sí. También vos hablás del tema, has Sí, participado en bueno, eso distintas fue un tema campañas. duro, más reciente, entonces también todavía estoy en el proceso de duelo. Claro. Van 2 años y medio ya. Han pasado muchas cosas, obviamente, pero sí, eso fue muy duro. Viste esas cosas que decís, o sea, no se entiende, viste, es como una injusticia muy grande. Pero bueno, está, viste, es como que hay que seguir adelante y yo creo que ahí me ayudó mucho también tener a mis hijos, viste, porque fue una manera también de, si ellos me veían mal, eso les hacía mal a ellos y no hubo mejor motivación para mí que estar bien que la de sentir que les estaba haciendo bien a ellos, viste. Creo que Claro. cuando empecé a entender eso, tuve un poco de ayuda también. Por primera vez en mi vida fui a terapia, por ejemplo, y sinceramente me ayudó porque me dio como algunas herramientas ahí como para entender dónde estaba parado, ¿viste? Y bueno, nada, es un proceso en el que sigo transitando, ¿viste? Ujú. Pero es interesante que lo hables, que lo puedas contar, porque seguramente le puede servir y puedes ayudar a muchas personas Seguro, capaz sí, que sí, nos sí. están viendo, Bueno, ¿no? sí, ahí totalmente, ¿viste? Decirlo, esto me parece que es importante, ¿viste? Porque, o sea, objetivamente yo nunca en mi vida había ido al psicólogo o a una psicóloga y en este caso realmente me ayudó, ¿viste? Porque me ayudó a entender algunos de los procesos que yo estaba viviendo, entonces, como plantarles cara, ¿viste? Es como aceptar desde el lugar de, digamos, no de la negación, sino de Ujú. transitarlo aceptando la situación, ¿viste? Sabes que hace algunas semanas ahí mismo sentado estuvo Gustavo Ripa, ¿no? Y él nos Ujú. hablaba de la música sanadora, la música como terapia, y que siempre recurrimos a la música cuando estamos bien, cuando estamos mal, y que la música forma parte de nuestra vida. ¿Lo pensás de esa manera, lo ves de esa manera, y podés llegar a encontrar a la música como un refugio para determinadas situaciones? Sí, sí, en mi vida Más allá sí. de que es tu trabajo y eso está claro, ¿no? Sí, 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 sí. Digo, en mi vida ha tenido un rol muy, muy fuerte la música a nivel de sanación. Y en este caso que estamos hablando, ni que hablar. Yo estuve muchos meses sin poder trabajar, se sumó lo de la pandemia. Entonces, como que fue raro porque en realidad el hecho de que se haya parado el mundo un poco me vino bien, digo, paradójicamente, porque no tuve que renunciar a nada. O sea, estaba ahí con mis hijos y no podía hacer otra cosa. Y eso en realidad estuvo bueno. Pero en cierto momento, claro, tuve que empezar a trabajar de nuevo, me costó pila, pero en el momento en que hice el clic y pude empezar a componer, el primer trabajo que hice post, digamos, no depresión, no le llamaría depresión, pero post oscuridad, viste, así, el momento más difícil para mí, después de fallecer la mamá de mis hijos, fue cuando empecé a trabajar con Pedro Dalton en un proyecto y con el ballet. Viste, esos dos proyectos fueron de una gran ayuda para mí, de poder empezar a funcionar de nuevo, viste, a rodar y, y a tener como darle un sentido a todo, viste. Ujú. Te propongo una pequeña pausa, Dale, Luciano, cómo y no. seguimos conversando, ¿eh? Ya Sí. seguimos aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Luciano Superviel. Luciano, ¿qué lugar ocupa la política en tu vida? Porque hasta donde tengo entendido te han como llamado en distintas ocasiones de distintos sectores para poder participar, colaborar, no sé si ponerle música, una mirada artística a distintas campañas. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo ves eso? ¿Qué lugar ocupa la política? Como que en distintos momentos, yo, por lo general, mi actitud frente a la política partidaria es ser bastante independiente, ¿no? O sea, siempre apoyé al Frente Amplio y siempre como que lo dije, nunca lo escondí, pero siempre me gustó también mantenerme como con cierto nivel de independencia, digamos, no casarme con nadie. A pesar de que varios grupos me han invitado en distintas ocasiones, he tocado en algunos actos políticos, pero yo qué sé, yo respeto pila a los artistas que como que tienen un nivel de militancia muy fuerte en su vida, porque es algo muy loable para mí. Yo como que nunca he ido hacia un lugar así tan de militancia, porque como que opté también por militar más hacia una cosa que tenga que ver con el lugar de la cultura, o sea, ponerme en ese lugar, militar por la cultura. ¿Entendés? Entonces ahí cuando ese proceso de militancia
se cruza con la política partidaria, entonces ahí sí es cuando quizás me meto más. Pero trato de, digamos, de siempre quedarme en la esfera de cultura, no porque, digamos, no tenga mis opiniones, pero creo que como artista es ahí donde tengo más autoridad para expresarme. Porque tampoco, vamos a decir las cosas, yo no soy una persona así que como que reflexione tanto sobre política, entonces no siento que tenga los elementos como para ponerme a hablar de otras cosas que no sean de música, Claro. ¿viste? Esa es la realidad. Entonces como que trato también de ponerme en ese lugar como de representante de la cultura, ¿viste? Ahí va, y en ese sentido, ¿qué lugar crees que tiene hoy la cultura en nuestro país? ¿Cómo lo estás viendo eso? Bueno, estamos transitando un momento muy complejo, sin dudas. Me cuesta mucho como encontrar culpables y todo, pero sí, nosotros, yo viví como una generación de, digamos, de artistas y de músicos principalmente que empezaron a vivir de la música, digamos, la generación anterior a la mía vivió en un sistema de precariedad muchísimo mayor al que yo conocí. ¿Entendés? Yo cuando empecé a tocar con Plátano Macho, en finales de los 90, 2000, teníamos un montón de herramientas más para poder vivir de la música, cosa que no tuvieron, era mucho más difícil antes que nosotros. Y hoy en día, bueno, eso se fragilizó mucho, la pandemia tiene un rol grande, pero bueno, nada, es como también un trabajo de situar al arte y a la cultura en un lugar social que es difícil acá en Uruguay, ¿viste? Es como que siempre que el artista habla de recibir dinero es como que está en un lugar ya está mal, ¿viste? Nosotros, para ejercer nuestro trabajo, necesitamos apoyos, ¿viste? No se vive de vender entradas, no se vive de... entonces, ahí hay como una cuestión, digamos, y nuevamente saliéndome de lo político partidario, ¿viste? Hay una cuestión social de cuál es el rol que tiene que tener la música en la sociedad y me parece que ahí es donde está el trabajo a hacer, ¿viste? De la importancia que tiene que tener como tiene en otros países que no tiene acá. Sin ir tan lejos a Brasil o en Argentina, el lugar que tiene la música no es el mismo que tiene acá, ¿viste? Sí, interesante esa mirada, porque vos apuntás a que quizás no valoramos. A ver, lo que voy, podemos destacar qué buen músico, ¿no? Buenísimo, pero cuando el músico ese quiere comer y quiere vivir eso, decimos, bueno, está, pará, Claro, ponete a laburar de otra cosa prácticamente. Exactamente, ¿no? o digamos, lo normal es que te pidan tocar y bueno, tocá, pero no se valora, digo, yo es mi trabajo, a mí me encanta tocar gratis, igual muchas veces lo hago, pero me gusta poder decidir hacerlo, ¿viste? Entonces acá es como que la gente piensa que tenés que tocar gratis, pero no te cuesta nada, ¿viste? Traer la guitarrita, ¿viste? Ahí hay algo que tiene que ver con eso, también valorizar el trabajo del artista en general. Sí, y apunta más que nada capaz que un cambio cultural también, Hay ¿no? sí, yo lo veo Que más puede ir desde de ese la lugar. mano de política de Estado saliendo de lo político partidario, decir, bueno, hay que considerar a los músicos como artistas que viven de eso y Sí, sí, tener sí. una mirada distinta sobre ellos. Sí, o sea, te voy a dar un ejemplo muy burdo. Nosotros con Bajo Fondo viajamos por todos los continentes y siempre medio que nos reiníamos entre nosotros. Era muy frecuente que en muchas ciudades cayera como el cónsul o el agregado cultural de distintas embajadas de los países. Siempre eran los argentinos. Los uruguayos mucho menos. En algunos casos sí iban también uruguayos. Y nosotros nos reíamos porque le damos la importancia que o sea, obviamente eran bienvenidos, pero no era una cosa muy importante. Pero sí, para mí es como un reflejo de el lugar, digamos, vienen artistas, bueno, Claro. pongamos el ojo acá, es importante, es una expresión importante del país al que representamos, ¿viste? Y eso creo que es a veces lo que la sociedad uruguaya le falta. Igual se ha mejorado muchísimo y tiene que ver también con que hoy un montón de gente más vive de la música, pero bueno, nada, y es un momento complicado, ¿no? Sin Claro, dudas. interesante visión esa. El fútbol sigue formando parte de tu vida. Mañana me Bastante. dijiste vas a ir a jugar al fútbol, Sí. la Liga Universitaria, mañana temprano. Sí, Vas sigo a jugando andar. Wanderers Universitario después de muchos años, ahora ya estoy en la más 40, en la Master, perdón. Pero sí, es lindo jugar fútbol. Siempre me lo tomé como algo que me traía cosas buenas. Ya cuando se empieza a ser un problema, me alejo un poco, ¿viste? Ajá. Lo mismo cuando voy a ver a Wanderers, ¿viste? Las veces que me di cuenta que me estaba empezando a hacer mal, tomo un poquito de distancia, ¿viste? Cuando te pones muy nervioso o te enojas, ¿viste? Claro. Si no me trae cosas buenas, doy un pasito a costado. Hace poco en línea de 3 pasamos un gol tuyo de la Liga Universitaria hace años. Corrías como... Sí, Eras muy rápido y habías hecho un golazo ahí
No sé si mantenés la misma velocidad, las mismas condiciones, pero Sí, sigo siendo lo más rápido. Lo que pasa es que ahora, claro, mientras siga siendo flaco, voy a ser rápido. Pero esto no corre mucho. hasta ahí, ¿querés hasta decir? ahí. Sí, bueno, no sé. Vas No por sé. ahí. Luciano, te agradezco mucho tu visita. Un placer, Wilma. Fue Muchas un gracias. gustazo poder hablar Igualmente. contigo. Nosotros nos vamos, ya se viene Minutos La Aldea, un nuevo programa de La Aldea. Volvemos en vivo el lunes a las 20 horas. Que pasen bien, chao.